Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Héctor Giuliano, un destacado analista económico y político argentino, ha tenido la gentileza nuevamente de aceptar nuestra invitación, dado que este domingo se celebran importantes elecciones en Argentina, pero sobre todo porque lo que está pasando en Argentina marca una nueva etapa en esta escalada de intervenciones de los Estados Unidos en los países, en los asuntos internos de los países de nuestro continente. Muchas gracias, Héctor, bienvenido. Bueno, igualmente, recíprocamente, Pedro, muchas gracias por tu invitación. Espero ser útil porque para hablar con un auditorio externo no tiene sentido práctico entrar en detalles de lo que pasa en la Argentina, pero sí de sus implicancias en materia externa para toda Iberoamérica. Vos recién mencionabas algo importante. Primero, este domingo 26 de octubre, efectivamente, se llevan a cabo en la Argentina elecciones parlamentarias donde se renueva una cuota parte, un tercio y mitad respectivamente de la Cámara de Diputados y de Senadores. Normalmente no debiera ser una elección tan importante, porque realmente no se juega algo en una elección de medio término, no se juegan cosas muy graves. Pero en la Argentina hay una doble circunstancia. Primero, la situación en particular del país, que voy a tratar de resumirla a continuación. Pero la otra, el grado de intervención externa, concretamente el grado de intervención abierta del gobierno Trump, del gobierno norteamericano en elecciones nacionales, cosa que es infrecuente. Influencia hay siempre, pero que un Estado intervenga formalmente para apoyar, y ahora vamos a verlo hasta en los términos que lo hacen, es infrecuente y es un poco insólita. Yo trato de ser todo lo objetivo posible porque en realidad corrijo, no soy político, no, me interesa la política con mayúscula, la política de Estado, pero no participo de ninguna corriente política particular. Quizás para los espectadores, dos, tres datos nada más gruesos para ubicar la situación. Eh, la deuda, creo que lo hemos hablado en otra oportunidad, es un condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política. Tres números que hablan por sí solos. La deuda pública argentina en este momento está en el orden de los 500.000 millones de dólares. La Argentina no paga un centavo de capital, no amortiza absolutamente nada, porque cada peso o cada dólar que vence se renueva, es decir, se retira un bono viejo y se entrega un bono Es nuevo. deuda Y para en pagar la condiciones deuda en cada vez definitiva. peores. Además que se toma deuda para pagar deuda, efectivamente, pero quiero llegar al grado de criticidad de este problema. ¿Por qué? Porque para darte un dato gráfico, de esos 500.000 millones de dólares de stock o saldo de deuda pública, según palabras oficiales, el año que viene, 2026, le vencen al país, el país tiene que amortizar, pagar 203.000 millones de dólares, más de 200.000. Es casi dos Una veces el cifra Producto Interno escalofriante. Bruto del Ecuador, lo que hay que pagar en el 2026 en Argentina. Se Dos veces entregó. el Producto Interno Bruto del Ecuador. No se escuchó esto último, se entrecortó. ¿Cómo? ¿Cuánto del Son Ecuador? dos veces el PIB del Ecuador. Ah, dos veces el PIB del Ecuador. Está, por eso. Pero lo más notable todavía no es que se tenga que pagar más de 200.000 dólares, sino que no se va a pagar un centavo, porque absolutamente todo, hasta el último de deuda que vence por amortización de capital, lo que se llama principal o capital de la deuda, de la deuda pública, se refinancia, se hace lo que se llama rollover, es decir, se renueva la operación, se retira bono viejo y se entrega bono nuevo, con la característica que
para renovar una deuda impagable, se tienen que pagar cada vez más intereses y a la vez acordarlo en menos plazo. En este momento la Argentina está renovando quincenalmente, por quincena en promedio, unos 10 billones de pesos de deuda. La relación peso-dólar en este momento está en 1.500 pesos por dólar, ¿no? Así que groseramente, muy groseramente, para no confundirnos, podemos hablar de una relación 1 a 10, ¿no? Cada 15 días el país, por una licitación que es secreta, porque no se da a publicidad, ¿no? Por una licitación secreta, renueva una cuota parte de ese total impresionante de deuda que vence, a nivel de 15.000 millones de 10, de promedio de 10 billones de dólares por De pesos. licitación, 10 billones serían 10 de millones de pesos. millones, ¿no? Son 10 billones de españoles. Sí, exacto, son españoles, no trillones norteamericanos, sino 10 billones de billones. Por eso habría que dividirlo por un dólar que en principio está alrededor de 1.500 pesos por dólar, ¿no? Un poco menos. Pero lo notable es que no se amortiza nada de ese capital, sino que se renueva. La Argentina está pagando tasas de interés anual del orden del 60%. SIC. Para los préstamos 60, en moneda el- nacional, ¿no? para esos bonos que se renuevan, efectivamente. Las tasas varían porque la Argentina tiene colocadas cerca entre 150 bonos diferentes, entonces pueden variar, desde ya varían las condiciones de un bono a otro, pero la tasa de interés que se está pagando en la deuda que se renueva oscila entre tasas de interés anuales, nominales, del 55, han llegado hasta el 75% de interés anual este año, en mayo, junio de este año. Tasas de locura que no se pagan en ningún país del mundo. Solo En este déjame momento subrayar un existe, tema que me parece que vale la pena para nuestra audiencia. Pagar 60% de interés significa una inyección de moneda nacional gigantesca que alimenta a los mercados especulativos, sobre todo al mercado cambiario, con lo cual se dispara el dólar más allá de los objetivos de la política económica. efectivamente, obliga a emisión o más grave todavía, obliga a emisión de nueva deuda para pagar los intereses de esa deuda. ¿No? Esto es importantísimo porque esto equivale a refinanciar deuda a una tasa efectiva mensual que está entre el 4,5 y el 5%. Mensuales. Mensuales, claro, la tasa efectiva mensual que corresponde a una tasa nominal anual del 60, siempre aproximadamente, ¿no? Porque hay un entorno según el caso particular. Y como agravante, te decía, el plazo de esa deuda de colocación es cada vez menor. Estamos renovando deuda a 30, 60 y 90 días de plazo. O sea, el reperfilamiento de esa deuda es irrelevante, porque si tú tienes una deuda de esa magnitud, que estás renovando quincenalmente, que no puedes pagar ni por asomo, puedes pagar el capital, ¿no? Mucho menos lo vas a poder pagar dentro de 30, 60 o 90 días. Así que la deuda que se refinancia hoy es lo que se llama un pateo para adelante para ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que el país estabilice la situación y entonces pueda encontrar la llave. ¿Cuál es la llave? Volver al mercado internacional de capitales a tomar más deuda. Entonces, tomando más deuda, podemos pagar la deuda que nos va venciendo, con la esperanza de que con el correr del tiempo, si la Argentina hace buena letra, esa tasa pueda ir bajando lentamente, lo cual es la fórmula de la debacle financiera, porque nadie en su sano juicio, ni en su economía personal, familiar, empresaria,
¿Qué empresa puede aceptar esta lógica? Esto es a veces es irritante, porque uno escucha normalmente de voces liberales como en la Argentina, un hiperliberal, un anarcoliberal como el presidente Milei, que desborda del liberalismo por todos lados, pero resulta de que emulando como ejemplo la racionalidad supuesta de la actividad privada. ¿Qué empresa privada con un dueño que cuide sus intereses va a aceptar una trampa de endeudamiento así? Es un Bueno, es despropósito. O lo sea, mismo que, exactamente lo mismo que yo he dicho varias veces respecto aquí al Ecuador, ¿no? ¿Qué empresa? A ver, a los señores empresarios que tanto aupan, que tanto vitorean, que tanto sostienen a este tipo de gobiernos como Milei en Argentina y Noboa en Ecuador, ¿quién de ustedes contrataría a Milei o a Noboa como gerente para que le quiebre la empresa? Nadie, pues. es claro, lo más irritante, abundando en esto que estamos razonando en conjunto, es eso justamente, que gobiernos que viven cacareando, que viven repitiendo como loros el esquema del eficientismo y la racionalidad privada frente al despropósito de la administración pública. Resulta que cuando llegan con sus hombres a la administración pública imponen el criterio más irracional que pueda verse. Esto es realmente grave porque estas cosas no ocurren por casualidad, no ocurren por equivocación. Ocurren ¿por qué? Porque, como se está dando en la Argentina, los cargos públicos son integrados por funcionarios que provienen precisamente de la banca acreedora de la Argentina. Hay una foto paradigmática que salió hace poco y que la han repetido mucho en la Argentina, donde el presidente Milei está diciendo hace poco, hace 2 meses, uno de sus discursos, ¿no? Y está flanqueado atrás por el titular y vice del Ministerio de Economía, aquí se llama Ministerio de Economía, es el Ministerio de Hacienda, de Finanzas Públicas, y a su derecha está el presidente del Banco Central y el vicepresidente. Bueno, el ministro de Economía, Luis Caputo, que está relacionado familiarmente con toda una dinastía ligada a los negocios del poder, desde la época de Macri hasta la fecha, ¿no? Luis es un broker, es un hombre que siempre ha vivido del negocio de colocación de bonos públicos. Ahora lo sentaron del otro lado del escritorio. Ahora él es ministro de Economía y él coloca la deuda, ¿no? Eh, Es del zorro cuidando del gallinero. Gallinero, exacto. Y entonces aparecían en esa foto, que se puede rescatar, es bastante formal, atrás de él está Luis Caputo, ministro de Economía, ex broker, presidente del Banco Central bajo Macri, que fue el que despilfarró el préstamo récord de 57 mil millones de dólares que le dio en el año 2018 el Fondo Monetario, de la cual desembolsó 45, que entraron por una ventanilla y el entonces titular del Banco Central, Luis Caputo, la vendió por la otra al mercado cuando el dólar estaba retrasado. Por si acaso, Poco esto para nuestra audiencia, esto está prohibido por los estatutos del Fondo Monetario Internacional. Está expresamente prohibido. Si no me acuerdo mal, es del artículo sexto, que dice que no puede permitirse que estos préstamos del Fondo Monetario puedan ser utilizados en esta especulación cambiaria para defender estos objetivos de balanza de pagos. Exacto, perfecto, porque ese artículo, yo creí que era el artículo 5. Bueno, no nos vamos a Puede pelear, ser, era el no, no recuerdo. sexto, ¿no? Efectivamente, impone como obligación a los países receptores de ayuda del Fondo Monetario Internacional que no lo utilicen para atender corridas cambiarias, que fue exactamente lo que hizo Caputo. En junio del año 2018, el primer desembolso que hizo de esos 45 mil, el Fondo Monetario, 18 mil millones de dólares, entraron por una ventanilla en junio y entre julio y agosto el titular del Banco Central vendió 17 mil.
se los vendió todo. O sea, todo lo que entró por una ventanilla prestado por el fondo, nos endeudamos con el fondo y para más con una tasa de recargo, porque normalmente se dice que los organismos internacionales prestan más barato que el mercado. Pero en este caso la cosa no era así, porque como el importe de la cuota, viste, tiene que no exceder un porcentaje, el importe del préstamo no tiene que exceder un porcentaje de la cuota argentina de aporte en el Fondo Monetario era en ese momento de unos 3.500 millones de dólares. Y el fondo le estaba prestando 57.000, 11 veces su cuota aporte, lo que es insólito porque nunca se aceptó que el fondo le prestase 11 veces su cuota aporte. Es un absurdo, ¿no? Sin embargo, se lo prestó a la Argentina. En la Junta de Gobernadores del Board del Fondo Monetario hubo una agreste discusión, como volvió a producirse ahora, nada más que lo mismo. Las actas verbales, taquigráficas de la Junta de Gobernadores son secretas, no trascienden. Pero se sabe que países, empezando por Holanda, pero Holanda, Francia, Alemania, creo que también Polonia y otros, protestaron abiertamente contra el despilfarro de los fondos que estaba haciendo entonces la titular Christine Lagarde. Tanto es así que esta mujer se vio comprometida a pedirle al presidente Macri que le exija la renuncia a Luis Caputo. Lo que pasa es que esa renuncia fue tardía, la renuncia fue después que vendió el dinero. Y sin derivarme demasiado, pero como agravante, el actual presidente Milei a posteriori, durante la campaña, lo censuró al señor Luis Caputo utilizando una expresión argentina, diciéndole, porque el señor Luis Caputo se fumó, dijo él, fumar es una expresión acá Claro, lunfarda, hacer humo. que sí, es claro, fumarse para hacer humo, dilapidó, tiró, dice, más de 13 mil millones, que se equivocó, fueron cerca de 17 y lo siguió vendiendo. Bueno, me fui un poco lejos, pero esto es No, no, esto es muy importante porque el Ecuador es a escala, ¿no? Porque es una economía mucho más pequeña con un mercado financiero mucho más, y mercado especulativo más pequeño. Aquí pasa cosas similares. Como ya tenemos la dolarización, no hay la especulación cambiaria, pero funciona como fuga de capitales, que es más o menos lo mismo. Y el tema de los recargos del Fondo Monetario Internacional también le castigan al Ecuador de una manera, pero inmisericordia. En ambos bueno, casos, el préstamo de Argentina, el préstamo del Ecuador, pero yo añadiría el préstamo de Ucrania, se sabe perfectamente que no se los va a poder recobrar. Es decir, el Fondo Monetario Internacional está quebrado. ujú. Sí, exacto. Me hiciste acordar, en su momento se especuló que la tasa total que pagaba la Argentina, o que se sigue pagando, porque el fondo no hizo ninguna concesión en eso, era del 8% anual medido en dólares, lo cual sabemos es una tasa altísima, que un organismo internacional que normalmente se caracterizaba lo mismo que el Banco Mundial, por prestar barato a tasas de 3,5, 4%, le prestase a la Argentina al 8%, ya era gravoso. Te doy un dato que habla por sí solo. Perdón a los espectadores porque los obligo a razonar en el aire, sería ideal tener un gráfico, pero retengan esta cifra nada más. La Argentina pidió 57.000 millones de dólares de préstamo. El gobierno, el Fondo Monetario le desembolsó 45.000. No llegó a desembolsarle la totalidad. No. Desde entonces terminó el gobierno. Eso le sirvió al gobierno Macri a sobrevivir la mitad del periodo, porque el gobierno Macri sucede al gobierno kirchnerista
que hizo mucho alarde de desendeudamiento, pero subió la deuda en 100.000 millones de dólares también, porque acá no se salva nadie. Todos los gobiernos, como regla, se han lamentado de la deuda recibida, pero todos, sin excepción, la han aumentado. Y el último gobierno kirchnerista, Fernández, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, con el ministro Sergio Massa, aumentaron la deuda en conjunto en unos 100.000 millones de dólares. Macri la había aumentado en 83.000 millones en 2 años. Después de aumentar la deuda en 2 años, corrió a pedir el salvataje al Fondo Monetario para poder completar su mandato. Y apoyado por el presidente Trump, primera presidencia, recibió la ayuda a través del Fondo Monetario de esos 57.000. ¿Me explico cómo es? Ahora, pasados los años, Milei vuelve a recurrir al mismo presidente para que le dé un salvataje frente al default que amenaza a la Argentina. En ese momento, Macri efectivamente había aumentado la deuda en 83.000 millones de dólares y al hacer el requerimiento especial al Fondo Monetario tuvo que aceptar condiciones gravosas del 8% y comprometerse a devolver esa suma en 3 años a partir de, perdón, sí, a 3 años a partir de la finalización de su mandato. Eso es como decir, yo me endeudo hoy y te endoso la cuenta a pagar a ti, a razón de 20.000 millones de dólares en el año 2021 y otros 20.000 en el 2022. Algo perfectamente impagable. Y Y encima de eso cayó la pandemia, pues, ¿no? Exacto, era la época de pandemia, así que todavía se agravó la situación. Pero, ¿qué ocurrió? Como era previsible, el gobierno Fernández no podía pagarlo, como no se podía pagar la deuda. Pero con el agravante que aceptó las condiciones del fondo de hacer ratificar el acuerdo Macri y todo lo actuado por el Congreso de la Nación, que dócilmente le aprobó el acuerdo y le aprobó las condiciones. ¿Por qué? Porque el fondo estaba muy preocupado por la interna del fondo de no quedar mal parado de haber contravenido su propio estatuto constitutivo. Entonces, para que no hubiera, porque hubo un informe de la OEI. La OEI es la Oficina de Evaluación Independiente, que es la auditoría que depende del director gerente. Y como es obvio, la auditoría había observado la irregularidad. Se estaba violentando el artículo 5 o 6 del estatuto. Pero es claro, pero si el país que recibió la ayuda, entre comillas, la Argentina, lo aprobaba por ley del Congreso, bueno, señores, con eso convalidaba todo y relevaba de la responsabilidad al... Ahora, cuéntanos, Héctor, como experto en el tema, pongámonos en el escenario de que el gobierno de Fernández llegaba y declaraba que la deuda era ilegítima. ¿Cuáles eran las opciones de viabilidad, no solamente legales, sino financieras, de poder sostener esa posición? Bueno, en principio aclaremos que todo el gobierno kirchnerista, desde Néstor Kirchner, que asumió en 2003, su esposa, que tuvo 2 mandatos, y luego en el tercero de Alberto Fernández, nombrado por ella, en ningún momento dijeron ni amenazaron un default. Esto formalmente. Tanto es así que el entonces presidente Kirchner, en un libro de él, después del derrumbe, había hecho la advertencia cuando asumió que él no iba a cuestionar la legitimidad de la deuda heredada, porque la daba por convalidada por los gobiernos anteriores y porque el Congreso de la Nación, al aprobar los presupuestos de ley, convalida por carácter transitivo, convalida lo actuado. Es decir, una forma de lavarse las manos diciendo yo nunca voy a objetar la legitimidad de las deudas con el fondo ni la deuda externa en general. Eso fue aceptado así por el kirchnerismo como por todos los gobiernos.
Esto es importante señalarlo porque el kirchnerismo vendió una imagen de confrontación para la galería, pero en la práctica hizo todo lo contrario. Incluso en la última etapa que tuvo como ministro de Economía a Sergio Massa, que es un político argentino, que se caracteriza por estar muy vinculado a los fondos de inversión de Wall Street y que en realidad trabajó en tándem con el actual presidente Milei, Mm. porque uno y otro recurrieron en realidad a fondos de inversión de Wall Street para renovar continuamente deuda y para colocar a la vez títulos argentinos en la bolsa de Nueva York. Bueno, pero El supongamos que hubiera habido las condiciones como las condiciones políticas internas como para hacerlo. Cuéntanos cuál podría haber sido ese escenario de no pago de la deuda, que en efecto es ilegítima, ¿no? No hay a dónde irse. Bueno, yo creo que lo he hablado contigo y con otras personas. Yo hablo de las tres acciones que si existiera hipotéticamente un gobierno que quisiera confrontar y no convivir eternamente con este problema insoluble de la deuda, debiera hacer y nadie hace. La primera es el blanqueo de la insolvencia. Cuando un deudor no puede pagar, sea público o privado, declara la imposibilidad de pago, el tan temido default, pero no un default arbitrario, no un default de repudio, sino un default práctico. Cuando un país no puede pagar, no puede pagar. No sobrevivir pidiendo más deuda. En este momento la Argentina sobrevive pidiendo deuda, pero esto quería llegar a este punto, no para pagar el capital, sino para poder pagar los intereses. La tasa de interés promedio ponderada de la Argentina, oficial, todos los datos que te estoy dando son datos oficiales, ¿eh? Tengo acá las respectivas carpetas y si algún espectador quiere entrar, puede entrar al Ministerio de Economía y por lo menos esos datos generales los puede recabar de allí. La tasa de interés promedio ponderada de la deuda pública argentina es del 9,29% anual. Repito, 9,29% anual. Aplicada esa tasa de interés promedio al stock de deuda de 500.000, da que a la Argentina le caen intereses devengados por más de 40.000 millones de dólares en un año. Ahora, solo para ¿Sabes nuestra cuánto audiencia, está pudiendo? solamente esas condiciones en las que además tiene que endeudarse para pagar la deuda, ¿no? Lo que estamos significando es que cerca del 10% de interés en promedio anual significaría que la deuda de la Argentina casi se duplicaría en 7 años. Sí, por eso el crecimiento, no digo que es geométrico, pero es un crecimiento, además es un crecimiento acumulativo. Yo lo que quiero señalar es justamente que la imposibilidad no es del pago solamente de capital que se refinancia hasta el último centavo, sino que en este momento la Argentina está pagando menos de la tercera parte de sus intereses. Está todo este esfuerzo de ajuste que impuso el gobierno Milei al pueblo argentino, es para pagar intereses de la deuda. Y los intereses que se han llegado a pagar el año pasado se estima que están entre 10 y 12.000 millones de dólares. Pero a la Argentina le caen 40.000 millones de dólares de intereses, ¿no? Más allá de que una parte es deuda interestado y se puede diferir sine die, ¿no? Pero la Argentina no llega a pagar intereses, entonces capitaliza por anatocismo el interés no pagado, ¿no? Para Es nuestra decir, audiencia, dos pequeños detalles, ¿no? Sobre todo para los estudiantes de economía que valen la pena retener. El primero sí, es sí. que si es que hay interés compuesto, la regla de oro es divida 72 para la tasa de interés anual y ese es el número de años que se requieren para duplicar la deuda. En el caso de la Argentina estamos hablando de 9 y pico, casi 10, estaríamos hablando de que en 7 años prácticamente se duplicaría la deuda externa. El segundo punto es que la literatura especializada clasifica esta posición a la que está haciendo referencia Héctor
sobre todo Minsky, ¿no? El tema de cobertura es cuando con todos los problemas y toda la cuestión más o menos se puede pagar capital e intereses de la deuda. Esa es una posición cubierta. Esa posición cubierta se deteriora y pasa a ser especulativa cuando se tiene que pedir, que no se puede pagar el capital, pero se puede pagar los intereses. Pero ya la Argentina Claro. está en una situación que se conoce como Ponzi, que es un nivel de deterioro mayor porque no se puede pagar ni el capital ni los intereses. Es decir, que se está pidiendo prestado. Esta renovación en los hechos lo que es se está pidiendo prestado para pagar capital e intereses. Sí, se entrecorta un poco la imagen y la Sigue voz, nomás, espero que salga bien yo voy grabado. a apagar un ¿Está poquito, bien? sí, sí, yo voy a apagar mi cámara para privilegiar tu imagen. Sigue nomás, por favor. ¿Podrías, por favor, para nuestra audiencia, Bueno, sintetizar cuál es el modelo de estos anarquistas liberales que a nivel mundial siguen vivando a Milei, siguen poniendo en una vitrina el modelo de la Argentina? ¿Qué tienen que rescatar? Yo, por más que leo los estudios, veo las entrevistas y todo eso del gobierno, no alcanzo a entender qué pueden vender como positivo de semejante desastre. perfecto. Permíteme simplemente redondear este concepto del tema de los intereses por la gravitación crítica que tienen. ¿Por qué? Porque al estar la Argentina en una situación en que no puede afrontar el principal del capital ni por las tapas, pero tampoco puede cubrir intereses, se está produciendo un vertiginoso aumento de la deuda por capitalización de intereses, pero con un agravante, que el gobierno, y eso ha sido denunciado, no solamente no por gente política, sino por gente de línea liberal, como el doctor Carlos Rodríguez, que es titular de la Universidad del SEMA en Buenos Aires, que es una universidad de corte netamente liberal, ¿no? Fue propuesto por el propio Milei como presidente del Banco Central y declinó el cargo. El profesor Carlos Rodríguez ha denunciado a Milei diciendo que una de las irregularidades que comete Milei es que no está computando la capitalización de intereses. Eso es gravísimo. El interés que se capitaliza por anatocismo, que como recién explicabas, es el interés devengado y no pagado que se suma al capital y devenga nuevos intereses. Por eso anatocismo es sinónimo de el interés compuesto, interés sobre intereses, ¿no? Que es el sinónimo de la usura. Porque cuando una persona no puede pagar capital y tiene que pagar intereses sobre intereses, quiere decir que llegó a un punto crítico. Bueno, esa situación ha sido denunciada acá en la Argentina hace poco tiempo por gente de propia línea liberal que discrepan con Milei y que le están denunciando que de esa manera no solamente oculta el aumento de la deuda, sino oculta el aumento del superávit fiscal, porque es claro, computa superávit fiscal sin tomar en cuenta la capitalización de intereses. Y resulta que todos los bonos que se emiten, sobre todo unas letras que se llaman LECAP, justamente por eso, letras con capitalización, la mayoría de los títulos públicos está justamente constituido por LECAP. Así que es un círculo vicioso perfecto. Tengo una deuda impagable, tengo que pagar cada vez más intereses, tengo cada vez menos plazo de respuesta, el perfil de vencimiento, la concentración de vencimiento se me acorta, y para poder sostener el pago de intereses tengo que tomar más deuda, por lo cual es el círculo vicioso perfecto de la usura. Hasta acá lo que apretadamente quería transmitir, porque me parece que es importante que la gente tenga Claro. presente, ya que esta regla, en mayor o menor escala, la sufren todos los países, empezando por los países de Iberoamérica, ¿no? Que variarás el cuadro. Yo no tengo en este momento un panorama de todos los países, pero Ecuador es un país que desgraciadamente es muy parecido a la Argentina,
creo que vos lo has visto expresamente. Yo lo conozco acá, soy amigo de Alejandro Olmos Gaona, y Alejandro Olmos Gaona estuvo junto con el doctor Miguel Ángel Espeche, que Miguel Ángel Espeche falleció hace 2 semanas, Ah, qué ¿no? horrible. Era muy mayor, un hombre muy mayor, tenía 94 años. Sí, pero ambos fueron designados dentro de la comisión que en la época del gobierno Correa fue, para mí, el presidente Correa, independientemente de las adhesiones políticas, pero fue el único jefe de Estado iberoamericano que hizo una auditoría de deuda. Caramba, no es un tema menor. Atreverse a hacer una auditoría de la deuda, nada menos, ¿no? Acá en la Argentina no se atrevió ninguno, y tenemos un expediente que duró 20 años, que inició un particular, Alejandro Olmos, el padre de Alejandro Olmos Gaona, ¿no? Donde puso en evidencia las irregularidades. Pero sobre esto efectivamente podríamos estar hablando horas enteras. Vos me hacías una pregunta con respecto a qué era, cómo se recibía esto acá Sí, en cómo hace plena campaña electoral de para vender Milei, el algo cuento, así. ¿no? Cómo hace? Yo sé que Jaime Durán Barba, un compatriota que nos hace quedar muy mal allá en Argentina, es un hombre muy talentoso y puede vender Sí, sí, hielo a los esquimales, pero hay que ¿cómo hace? escucharlo, yo lo escucho. Cómo Sí. hace para seguir siendo promocionado en YouTube, en los analistas neoliberales a nivel mundial, Mm. como un ejemplo de lo que debe hacerse cuando en verdad la política económica de Milei ha sido un desastre, pero por cualquier ángulo? ¿Qué hay de bueno? A ver, empecemos metodológicamente, muy metódicamente. A ver, ¿qué tiene efectivamente de bueno la política de Milei? ¿Y cómo hace para tapar el fracaso brutal en el campo fiscal, en el campo monetario, en el campo inflacionario, en el campo cambiario, en el campo financiero? Sí. A ver, trato de hacer una hipersíntesis de cuál fue la gestión básica del presidente Milei. Apenas asume en diciembre del año 2023 su primera medida inmediata, él asume creo que un 10 de diciembre, su primera medida fue, primero, carta libre a la remarcación de precios por parte de las empresas, que hubo el mes de diciembre que él asume, hubo una inflación del 25,5% en un Mensual. mes. Qué En bárbaro. un mes, en el mes de diciembre. Y Feliz sobre, Navidad, feliz Navidad. exacto, apenas asume Milei, da carta libre para que las empresas remarquen los precios impietosamente y formen sus colchones de precio. Amén que provoca una macro devaluación del 120%. Llevó el dólar, que en ese momento estaba creo que en unos 404, digamos unos 400 pesos por dólar, lo llevó a 850, 800 y pico. Y en la Argentina, no sé en otros países, pero en la Argentina existe el overshooting, el traslado a precio. Es decir, uno Pass-through. toca el valor Los del gringos dólar. del Fondo Monetario llaman el pass-through. Pass-through, perdón, me confundí con la palabra overshooting, eso me pasa por usar mal el inglés. El pass-through, es decir, el traslado a precios, es inmediato. Aquí en la Argentina hay una patología con respecto al dólar. ¿Por qué? Porque rige la ley de Gresham. La moneda mala, el peso, reemplaza a la moneda buena, el dólar, que es la moneda en que se ahorra. Entonces ocurre que en la Argentina se estima, porque no hay una cifra exacta que se pueda mensurar, se estima que entre dinero en el país y dinero en el exterior, los argentinos pueden acumular cerca de 400.000 millones de dólares. Bárbaro. Cuatro 400. productos internos brutos del Ecuador. Bueno, en la Argentina se computa un Producto Bruto muy discutible de 630.000 millones de dólares. Pero eso está constituido con lo que llaman
dólares del colchón por la antigua práctica de que se creía que el colchón de dormir era el lugar donde se guardaba más seguro el dinero firme. Pero no es necesario eso, porque hoy en día la fuga o salida de capitales está permitida prácticamente. Se puede burlar la restricción de transferencia de divisas por mecanismos de carry trade, es decir, por mecanismos de, acá llaman bicicleta financiera. Se compran acá títulos públicos en dólares, pero que se pueden comprar en pesos. Luego, esos títulos en dólares se transfieren, porque es una operación legal, a la Bolsa de Nueva York. Y en la Bolsa de Nueva York se venden en dólares. Esto es, por carácter transitivo, pasaron de pesos a dólares, aunque no afectaron directamente las reservas del país, pero implicó una salida de dinero. Para poner un ejemplo, el año pasado el gobierno, producto de compra de divisas de exportación, de préstamos que han ingresado, etcétera, reunió en contado más de 20.000 millones de dólares. Y ocurre que el Banco Central no tiene un dólar partido por la mitad, no tiene reservas netas, tiene reservas netas líquidas negativas, que se estima que van entre 4.000 y 7.000 millones de dólares negativo. Entonces, más de una persona se ha preguntado, ¿pero cómo es esto? Si el país está comprando divisas de exportación, quiere decir que esas divisas entran por una ventanilla y están saliendo por otra. Efectivamente, están saliendo por otra porque la Argentina es como un balde cribado, una olla cribada, que, Una olla con muchos caliches, muchos huequitos por todo lado, con que se va el agua. claro, cribada, agujereada, por eso. Ahora, lo que se dice acá existe una confusión tremenda porque primero, el hombre medio no entiende nada de economía y mucho menos de finanzas, que yo siempre hago la diferencia. No es un problema económico, es un problema financiero. Como sabemos nosotros, finanzas y economía son dos mundos distintos. Cuando hablamos de economía, hablamos de inversión, de producción, de comercialización de bienes y servicios. Cuando hablamos de finanzas, hablamos de arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés, que es lo que se especula acá. Entonces, ¿qué ocurre? Los acreedores financieros, canalizados a través de los bancos, mantienen permanentemente una política extorsiva con respecto a cualquier gobierno, diciéndole simplemente, me das más tasa de interés o retiro mis colocaciones y ese dinero compro dólares en el mercado paralelo. El dólar se dispara y consecuentemente se traslada a los precios. Y en 24 horas tenemos una corrida cambiaria y un descontrol inflacionario. Con lo cual no existe, es un callejón sin salida para cualquier gobierno. ¿Por qué? Porque no se tiene moneda propia. Por eso citaba antes la antigua ley de Gresham, ¿no? La idea de que la gente se refugia o especula con la moneda más dura. Ahora, la gente está tan en conocimiento del problema financiero, no hay una comprensión en el argentino medio de esta tragedia. Esto no lo sabe ni se lo explica. La realidad es esta. Todos los economistas del establishment hablan de cualquier tema de economía menos de la deuda. El, 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 Ese es el silencio, es la omertá de la mafia italiana, ¿no? Es decir, de eso no se habla. es claro, claro, es decir, el silencio no se general en casi donde Adelante, Héctor. bueno, decía que en respuesta a tu pregunta, el hombre medio, el hombre de la calle, en realidad está
totalmente ignorante de este tema. Primero porque no entiende la diferencia entre economía y finanzas y mucho menos entre estas operaciones crípticas que se hacen en los medios bursátiles financieros. Y después porque nadie se lo explica, al revés, esto está ausente del debate público, totalmente ausente. Tanto las autoridades como los economistas del establishment, los economistas que hablan diariamente por radio, por televisión, por cualquier medio, soslayan totalmente la problemática de la deuda pública. Así que eso es, yo comparo, es como tener metido un elefante dentro del living de tu casa, ¿no? O peor, digo todavía, un monstruo del tamaño de un elefante y negar su existencia, negar su existencia. Yo entro, pero no puedo decir que hay un monstruo del tamaño de un elefante. Eso está prohibido decirlo, ¿no? Lo que puedo es esquivarlo, es pegarme a la pared, pasar apretado en la pared y lo peor, no lo puedo decir porque si no el elefante se pone nervioso y pide más comida y más comida son más intereses y Es lo un tengo que monstruo alimentar grande y yo. pisa fuerte, Así ¿no? que desde ese punto de... Exacto, hay una canción argentina que dice eso, estás más informado que yo. Entonces, como primera medida, pensar que la gente tome conciencia y por ende haya alguna suerte de reacción popular auténtica, yo lo doy por excluido totalmente, ¿no? Ahora, los Bueno, pero efectos sí se siguen, lo que está sintiendo, ¿no? se Lo que está sintiendo la gente en términos de inflación, en términos de desempleo, en términos de empresas que quiebran, empresas que no aguantan al final del mes. Es claro, lo que ocurre es que la gente, decía, no identifica la deuda como la causa de sus problemas. Lo que hay un bache, hay una diferencia, es entre los hechos y la percepción de los hechos. Es decir, la gente no asocia. Ejemplo, si yo prorrateo por día lo que se paga de intereses, creo que me estaba dando el equivalente de 38.000 millones de pesos, ¿no? Con ese dinero, con lo que se paga, yo hice esta relación y lo explico cada vez que puedo hablar ante alguien. Con lo que se paga en un día de intereses, se pueden construir 14 escuelas, 14 escuelas, con lo que se paga en un día de interés o su equivalente, se puede construir un hospital y medio totalmente equipado, incluyendo el personal, con lo que se paga en un día de interés. Y es claro, acá faltan servicios públicos, no hay hospitales, no hay escuelas, no hay caminos rurales, etcétera. ¿Por qué? Porque todas las finanzas públicas están condicionadas a tratar de obtener ahorros para poder pagar intereses de la deuda. Creo que lo he citado más de una vez, pero el año pasado, con todo el sacrificio, con toda la victoria pírrica que significó para el presidente Milei obtener un superávit fiscal primario del orden de los 11 billones de pesos, 9 se destinaron a pagar intereses. Y los otros dos que les sobraron, entre comillas, se utilizaron para comprar anticipadamente dólares para tenerlos depositados en el Bank of New York para garantizar por anticipado el pago de intereses futuros que se tenían que hacer en enero. Así que más condicionamiento imposible. Ahora está ocurriendo otro tanto por el salvataje que me interesaba hacer referencia, porque yo decía al comienzo, más allá de exponer a los espectadores el panorama argentino, que podemos estar 3 días hablando y dándonos, digamos, recíprocamente alimentándonos en esto, lo importante es también que de esto es válido para otros países, aunque no se den cuenta. ¿Por qué? Porque en este momento ha ocurrido una novedad importante en la Argentina. Primero explico el por qué, porque es importante tenerlo presente.
El presidente Milei ha ratificado y ha suscrito un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional por 20.000 millones de dólares. Para que alguien tenga presente las cifras. El Fondo Monetario, bajo el gobierno Macri en el 2018, le prestó, le desembolsó 45.000 millones de dólares, ¿verdad? Dinero que todavía no se pagó. Por ese dinero prestado, la Argentina ha pagado ya intereses por entre 10 y 12.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Y además ha contraído otro préstamo por 20.000 millones que se dijo a la opinión pública que no era deuda nueva, sino era renovación de la deuda existente. ¿Verdad? Entonces repasemos la cuenta. El Fondo Monetario me prestó 45.000. Yo hasta ahora le he pagado 12.000 de intereses. Y ahora le pido 20.000 más para que me adelante para poder pagarle al propio Fondo Monetario Internacional. ¿Perfecto? Bueno, no me parece que sea muy buen negocio, pero es así. Pero voy al informe trimestral oficial del Ministerio de Economía a ver cuánta plata le debo al fondo. Si el fondo me prestó 45.000, ¿cuánto le debo ahora después de haberle pagado 12.000 de intereses? ¿Sabes cuánto le debo ahora al fondo? 55.000 millones. Le debo 10.000 millones de dólares más después de haber pagado Bueno, más la de 10.000 la millones de historia intereses. es idéntica aquí en el Ecuador, ¿no? Es decir, se pagaron el año 2024 8.500 millones de dólares y en lugar de reducirse la deuda que estaba en 85.000 millones, se sube a 93.000 millones de dólares. Y este año hay que pagar 11.600 millones de dólares y el año 2026 la deuda es todavía más grande. Por eso, es que la deuda, yo repito siempre, la lógica del prestamista usurero, creo que lo he hablado contigo la última vez, es un apotegma propio, ¿no? Pero la lógica del prestamista usurero no es que el deudor le pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca. Porque el gran problema del sistema financiero internacional, dicho por sus propios protagonistas, es el gran problema del sistema financiero internacional, es lo que llaman el exceso de liquidez. Sobra dinero financiero en el mundo. Y lo peor es que ese dinero sobrante, que tiene que ser colocado de grado por fuerza, ¿en qué? En grandes clientes. ¿Y quiénes son los grandes clientes? Y los países a través de su deuda externa o su deuda pública. Prueba está, lo pongo siempre como ejemplo, que el país más poderoso del mundo, los Estados Unidos, es el país más endeudado del mundo. ¿Mm? ¿Verdad? Creo que el PIB de Estados Unidos es 37 millones de dólares de deuda están ya. exacto, 36, 37 billones de los nuestros, no, ellos lo llaman trillions, contra un producto de 26, 27 billones. Si la primera potencia del mundo está en esa situación, el otro día leía que lo que Estados Unidos paga de intereses está batiendo récord de tal manera que se llega a cerca de 1 billón de dólares por año de intereses. Bueno, este año, discúlpame, te corrijo, Héctor, este dato lo tengo fresco. Este año Besen tiene que pagar 1.9 millones de millones. Peor todavía, exacto. Esto salió a colación porque señalaban un detalle, que se paga más en intereses que en gastos militares del Pentágono. Entonces, ¿quién manda a quién en Estados Unidos y en el mundo? ¿La fuerza militar o la fuerza financiera que financia el poder militar? ¿No? Un tema para entretenernos. Pero volviendo a la pregunta que me hacías con respecto a la reacción local, la gente desde ya, primero está totalmente confundida y no tiene ninguna fuerza política representativa que lo justamente que juegue en función de sus intereses. Eso como punto de partida. La gente no sabe a quién votar.
y después la gente está confundida por los gestos electorales. Nosotros tenemos acá un presidente que le hace competencia, creo que a un presidente que tuvieron ustedes ahí en Ecuador, Bucaram, que hacía espectáculos públicos. El otro día el presidente Milei, en un acto cerrado, con campera negra, con un conjunto no sé si de rock o de qué, bailando en el escenario, acompañado de diputadas. Van como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires una ex corista, ¿no? Con nombres artísticos para que la conozcan mejor. Claro, esas cosas uno la ve hasta risueñamente, pero son una tragedia. Demuestran la gravedad de la degradación política argentina, Bueno, donde y con el agravante de que Abdalá Bucaram canta mucho mejor que Milei, que- ¿no? Él sí, cantaba solo las de los iracundos y canciones ah, de los años 70, 60, 70, pero cantaba mejor que Milei. bien, esa no la sabía. No, no, mi ley hace payasadas tan grandes que por su servidumbre con respecto a los Estados Unidos e Israel, de los cuales se ha declarado aliado incondicional, incondicional, y un hombre totalmente ligado al lobby norteamericano-israelí en el nombramiento de sus funcionarios, etcétera. Esto es público y notorio, ¿no? Además, las idas de Milei a Estados Unidos continuamente y las idas a Israel, para más idas contraproducentes en un momento en que Israel está llevando a cabo un genocidio contra la población civil palestina, ir y mostrarse abiertamente, incondicionalmente amigo y apoyando la política del primer ministro Netanyahu, es algo que es una ofensa a la lógica. El único presidente del mundo que ha hecho una manifestación de ese tipo, votando incluso contra la teoría de los dos estados en Palestina, etcétera. No, el nivel de servidumbre que tiene la Argentina con Milei creo que no ha sido equiparado a nadie en la Argentina. Ni con Menem llegaban a esos niveles. Es un discípulo de Menem, pero Menem tenía la habilidad, una habilidad semiprovinciana, pero habilidad de vender una imagen simpática, una imagen a la cual la gente no lo hacía responsable a Menem de lo que estaba ocurriendo. ¿Me explico? Y en cambio, lo de Milei ahora es más grave, porque algunos lo veían en forma benévola como diciendo, este muchacho trata de hacer las cosas. No, ahora ese discurso no va más. Ahora Bueno, ese y sobre todo discurso después de la estafa de las criptomonedas, ¿no? En las que participó directamente él y su círculo íntimo. el caso Libra, del cual están surgiendo cada vez más. Es más, el candidato a diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, que es el más importante, un economista a quien yo tuve oportunidad de escuchar varias veces, no, es un economista divulgador, no es un gran investigador, José Luis Espert, ha sido involucrado estos días por sus vinculaciones con un narcotraficante detenido en Estados Unidos, ¿no? Y resulta que no pasa día que no le destapen alguna irregularidad de algún funcionario. Entonces, claro, cuando la gente ve que alguien que vino con la bandera de poner fin a la corrupción, resulta involucrado en hechos de corrupción, se confunde más todavía. Bueno, que esa es la Quizás historia en toda América Latina, creo, ¿no? Es decir, la extrema derecha levanta las banderas moralistas de la lucha contra la corrupción, acusando la típica del ladrón que roba y señalando a la esquina del frente, grita el ladrón, para despistar a la clientela, pues no. Y a la final termina la gente esquilmada, porque lo mismo sucede aquí en el Ecuador, lo mismo ha sucedido en Brasil, en otras partes del continente. en México también. Por Sí. eso, mi tema es más que nada financiero, incluso más financiero que económico, pero es necesario dar un pantallazo para que la gente tenga una idea del clima que se vive acá. Pero hay un hecho concreto que me interesa señalar.
El gobierno Milei firmó este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el cual compromete reformas de segunda categoría o de segundo grado. Quiere decir, no solamente planes de ajuste como el que está llevando a cabo, bajando salarios reales, jubilaciones reales, es decir, medidas en términos de inflación, planes sociales, suspendiendo obras públicas, 2.000 obras públicas suspendidas. Los sectores productores del agro argentino necesitan caminos rurales para poder trasladar la producción y cuando llueve están anegados que no pueden, quedan obstruidas las vías de comunicación. El presidente Milei, bajo el criterio dogmático de que el Estado no tiene que hacer obras públicas, sino que las obras tienen que ser hechas por particulares, resulta que no las hace el Estado ni los particulares, porque los particulares no tienen dinero para financiar esas obras. Por definición son obras públicas, porque son obras de bien común, son obras de traslado y que hacen a la producción. ¿Qué hago yo diciendo, no, esto lo tiene que hacer el sector privado? El sector privado tiene que poner dinero de su bolsillo además de los impuestos que paga, con lo cual es una burla. Es decir, yo productor pago impuestos, pero además si quiero tener un camino, si quiero tener una obra pública, si quiero tener un puente, si quiero llegar a un puerto, además tengo que contratar con un empresario privado la construcción de un camino. Esos caminos normalmente son construidos no solamente con costo de financiación de la obra, sino además con peaje. Así que yo aumento el costo de logística, el costo de transporte que voy a tener en mi producción. Y sigo pagando impuestos al Estado. Es una aberración. Sin embargo, ¿Por qué hay sectores importantes del empresariado, incluyendo el empresariado mediano y pequeño, que apoyan a Milei, cuando él lo que hace es aumentarle los costos, matar el mercado interno, generar todo tipo de problemas de incertidumbre en la cuestión cambiaria, financiera? ¿Por qué esa ceguera ideológica de seguirle apoyando cuando están perdiendo plata, pues? es claro, la pregunta es perfectamente lógica. Justamente ayer en un reportaje alguien hizo esa misma pregunta. Y yo la explicación que le encuentro es muy simple. En la Argentina, la actividad económico-financiera se ha degradado tanto que las empresas, empezando los grandes grupos empresarios, han aprendido y se han acostumbrado a sobrevivir y a obtener más ganancias por la vía financiera que por la vía productiva de sus propias actividades. ¿Me explico? Sus utilidades, sus márgenes de ganancia, los plazos que obtienen difiriéndole los pagos a proveedores, los capitalizan colocándolos a tasas de interés altísimas y en consecuencia ganan por renta financiera más que por renta productiva de su actividad de rubro. Esto es así, pero esto no es así de ahora, esto es así de hace 50 años. Cuando se habla de que esta Han carrera transformado a de la burguesía productiva en rentista. en rentista, sí, por eso en las empresas, el gerente estrella es el gerente de finanzas, porque el gerente de finanzas le provee al directorio más dinero que el gerente de producción cuando llega el caso. Es una tragedia, pero es así. Ahora, quizás volviendo a la realidad, quería que no se me escapara esto. El gobierno ha firmado un nuevo y vigente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 20.000 millones de dólares. Dejemos de lado que esos 20.000 millones de dólares el gobierno no lo presenta como deuda nueva, sino como deuda tomada para poder cancelar la deuda existente con el fondo. Algo difícil de explicar racionalmente, ¿verdad? Yo le estoy pidiendo plata al Fondo Monetario, le estoy pidiendo más dinero para que los desembolsos que me hace el fondo los recibo e inmediatamente los transfiero como pagos al propio Fondo Monetario Internacional.
pero el fondo es bueno, nos ayuda, y entonces el fondo nos, nos desembolsa un poco de dinero más del que tendríamos que pagarle, para que la Argentina tenga un margen de dinero para poder jugar con ese dinero. Ejemplo, en julio de este año le desembolsó 12.000 millones de dólares de esos 20.000, de los cuales inmediatamente la Argentina tenía que pagar 4.000 y después de un mes y medio otros 4.000. Pero ¿qué hizo en el ínterin? En el ínterin, con ese dinero del fondo, le pagó intereses a los fondos buitres especulativos que tienen la deuda en bonos y letras argentinas. Con lo cual quiere decir que se cumple la regla, que yo llamo la regla de Giuliano para decirlo de alguna manera, que es que el gran engaño reside en que los organismos internacionales y los países con Estados Unidos a la cabeza es mentira que prestan para ayudar al Estado. No prestan para ayudar al Estado, prestan para ayudar a los acreedores del Estado, porque el dinero que les es prestado a los países no se aplica a solucionar un problema del país, sino para que con ese dinero el país pague intereses a los acreedores. Entonces la ayuda no es al Estado, sino es a los acreedores del Estado. Esto, lógicamente, es una cadena que como círculo vicioso y una espiral se va agrandando hasta que en algún momento suele estallar y entonces ocurren las crisis de deuda que obligan a reestructuraciones. Y yo digo siempre que la gran trampa de concepto es que las reestructuraciones no son producto de las crisis del ciclo, sino que son parte del ciclo. El ciclo ya contempla que periódicamente va a haber que hacer reestructuraciones. Y la Argentina, en mi opinión, en este momento va aceleradamente ¿a qué? A una nueva gran reestructuración de deuda. Y para aguantar el periodo, sobre todo frente a elecciones que se van a dar ahora, este domingo, la intervención directa norteamericana, que yo creo que tiene muy pocos precedentes, Cuéntanos, Luis, porque no solamente es el Fondo Monetario el que es bonito, sino también Trump directamente, ¿no? Él personalmente se encarga de agilitar el mecanismo a través del cual la Secretaría del Tesoro, ya no es la Reserva Federal, sino que es la Secretaría del Tesoro la que directamente interviene en la política argentina en un caso perdido, ¿no? Y lo más importante, que interviene, como decía yo, para salvar a sus propios acreedores. ¿Por qué? Porque el señor Bessent, Scott Bessent, ¿no? Fue durante años empleado de George Soros Management, de George Soros. Y se dice, se tiene entendido que lo sigue siendo, o por lo menos sigue coordinando con él en la Bolsa de Nueva York. Es sabido que Bessent fue designado secretario del Tesoro norteamericano por su especial aptitud, dicen ellos, por su especial aptitud en coordinar negocios bursátiles, ¿no? Es un hombre que está muy familiarizado, se ha hecho multimillonario, pero como operador de George Soros. Y esta intervención directa que toma George Bessent consiste en que frente a la crisis argentina toma tres medidas inmediatas insólitas. La primera, la tesorería norteamericana le facilita un acuerdo swap de pase de monedas a la Argentina para que la Argentina con ese dinero pueda tener un crédito contingente para poder pagar intereses de urgencia de la deuda. Déjame, Caso contrario, no. paremos un ratito ahí que me parece que es importante punto por punto. A ver, primero, swap quiere decir que la Argentina le entrega el equivalente en pesos argentinos al gobierno Sí, de los Estados Unidos. A cambio de eso, el gobierno de los Estados Unidos le da los dólares. Sabemos que en América Latina los dólares son muy importantes porque todo el mundo los utiliza. Menoscabando la soberanía nacional. En el caso del Ecuador eso es patético. Pero ¿qué hace los Estados Unidos con todos esos millones y millones, esos miles de millones de pesos argentinos en los eso Estados Unidos?
Claro, esa pregunta se la han hecho y hay una pregunta, hay una respuesta, obviamente no oficial, y es que con esos miles de millones de pesos productos del swap, Estados Unidos estaría en condiciones de comprar deuda pública argentina en pesos. ¿M? Pero también puede Quiere- cambiarlo en dólares, con lo cual está borra con claro, el codo lo que hizo con la mano, pues. exacto, exacto. Como esos pesos a su vez tienen cláusulas de indexación en dólares, ese dinero puede volver. Por eso el propio Bessent desconcertó en una conferencia de prensa diciendo que en realidad Estados Unidos no estaba desembolsando nada de dinero. Dice, nosotros, lo dijo en una forma coloquial, dice, nosotros no estamos poniendo dinero en la Argentina, estamos dándole un respaldo. Es claro, es la palabra de respaldo de Estados Unidos para inspirar confianza. Hasta ahora no se ve reflejado en los hechos porque el dólar sigue subiendo en la Argentina y la incertidumbre financiera hasta se acentúa, porque si tiene que intervenir los Estados Unidos para un salvataje de la Argentina, eso está diciendo a los gritos dos cosas. Primero y principal, lo más importante, el gobierno Milei, pese a todo su triunfalismo, ha fracasado. Digo yo, con mayúscula y subrayado, ha fracasado porque un gobierno que viene atribuyéndose a sí mismo éxitos, pero cuando llegue el momento de la verdad tiene que ir, correr y arrastrarse para pedir un salvataje al gobierno de los Estados Unidos y en condiciones bastante humillantes, porque ha buscado desde la foto con el presidente Trump hasta la mano del presidente Bessent, del secretario Bessent, y el apoyo desesperado para vender acá en la Argentina la imagen de que necesitamos el apoyo norteamericano porque de esa manera nos salvamos. Es Ahora, para el que no, tenga el estabas diciendo, domingo ese es el para ver primer cómo punto. lo introduce. Ese es el primer punto. ¿Por qué no completas los otros dos para ver cuál es el verdadero trasfondo? ¿Qué es lo que en realidad querían los Estados Unidos con esto? Perfecto. Una aclaración que creo que vale en base a lo que vos mismo dijiste. El swap, como sabemos, es una operación de base comercial más que financiera, porque está destinada, como sabemos, a facilitar que dos países hagan intercambio comercial utilizando sus propias monedas y no tercerizando la moneda, que la moneda universal, como sabemos, es el dólar. Ese es el caso del swap que tiene la Argentina suscripto con China por el equivalente de 18.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque de esa manera no hay necesidad de tercerizar las monedas, ¿me explico? La Argentina puede pagar en pesos a China y China en yuanes a la Argentina. Claro, eso es Después la... perfectamente sostenible porque tiene como contraparte flujos de la economía real, pero en el caso del swap con los Estados Unidos no hay ningún compromiso de que los Estados Unidos van a utilizar esos pesos para comprar productos, sino productos financieros. Pueden ser cambiados por dólares. Es claro, esa condición desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista financiero no se cumple, porque precisamente el swap fue inventado como operatoria para evitar las transacciones en dólares. ¿Por qué? Porque si no la Argentina tenía, como ha tenido, que pedir prestado dinero a China, no para comprarle a China solamente, sino para poder canjearlo, hacer clearing de monedas y consecuentemente canjear yuanes por dólares en la Plaza de Londres y con esos dólares pagar intereses de la deuda. En lugar de hacer esa operación tercerizada, el swap permite obviar y hacer un tratamiento directo. Pero si el swap lo hago con la misma potencia involucrada en la deuda, no gano nada. Lo único que hago es obtener un crédito contingente para pagar intereses. Y es un loop, es un círculo vicioso. Estoy pidiéndole un swap a la potencia acreedora para de esa manera el dinero que me presta los Estados Unidos a través del swap
haciéndome anticipo sobre ese swap, lo utilizo para pagarle a los acreedores norteamericanos. Ha trascendido un escándalo que hasta ahora no se ha investigado. Uno de los favorecidos para obtener pagos con el swap es un especulador financiero millonario norteamericano de apellido italiano, Bob Citrone, ¿no? Que resultó ser alguien que estuvo especulando en el mercado bursátil argentino con títulos del país y que resultó ser amigo personal desde hace 10 años de Scott Bessent, porque los dos eran empleados de Soros. Entonces, la reconstrucción es que Bob Discúlpeme, ¿me podrías Citrone, repetir el apellido? ¿Es Chitrone o Corleone? no, bueno, podría hacerlo, pero no, es Citrone, Citrone con C, ¿no? En italiano la C se pronuncia C, ¿no? Pero Bob Citrone, o Citrone, es amigo personal de Scott Bessent, y ambos trabajaron y se hicieron muy amigos personales cuando ambos trabajaban para George Soros. Y entonces, como amigo, Bob Citrónido, y esto lo denunció el premio Nobel Paul Krugman. Paul Krugman, como dicen acá, lo mandó al frente, lo denunció públicamente en Estados Unidos, diciendo que esto era una estafa al fisco norteamericano y al pueblo norteamericano, porque se estaba utilizando un swap para favorecer el pago de la Argentina, para favorecer el pago de la Argentina a un amigo del secretario del Tesoro. Lógicamente, esto lo hacen los del Partido Demócrata contra el Partido Republicano, pero objetivamente tienen razón, están hablando de una realidad. Bueno, me parecía importante esto señalarlo. ¿Por qué? Porque me preguntabas cuáles eran las 3 medidas de apoyo que dio a conocer George Bessent la otra semana. La primera fue darle este discutible swap a la Argentina, que todavía tenemos que discutir cuál es la ventaja para la Argentina de este swap, que es una nueva deuda directamente, y cuyas condiciones, ojo, importantísimo, cuyas condiciones ya se anticipó no se van a dar a conocer porque son confidenciales. Es decir, no sabemos cuánto va a ser la tasa de interés por los desembolsos que se hagan por el swap. No sabemos los plazos, no sabemos los términos, los desembolsos, los condicionamientos. No sabemos nada. Es decir, la deuda es secreta, pero las operaciones como esta del swap es también secreta. Sabemos que en general las operaciones de swap son secretas, también lo es el acuerdo con China, pero en este caso tan delicado, donde se está hablando de un préstamo de salvataje, cuando yo estoy haciendo un salvataje, quiere decir que fracasé. Esto es lo que la gente no entiende. La gente parece que no se da cuenta que después del esfuerzo de un plan de ajuste de un año, donde se le bajaron sueldos, se le subieron precios, etcétera, resulta que después de un año el gobierno ha fracasado y necesita pedir un salvataje de emergencia. El segundo punto que anunció Bessent es un préstamo que da un fondo especial que tiene la tesorería norteamericana, que se llama Fondo de Estabilización Cambiaria, y que fue utilizado muy limitadamente. La primera vez que fue utilizado, la primera vez en los tiempos modernos, fue cuando fue la crisis del tequila de México, en 1995, que Estados Unidos le dio un préstamo de emergencia de salvataje, pero se lo dio con fondos propios de la tesorería norteamericana, es decir, sin pasar por el Congreso. Y luego, en el 2001, cuando la Argentina entró en default, hizo algo equivalente dándole un préstamo análogo a Uruguay, para que Uruguay no se contagiase la crisis argentina. Ahora, por tercera vez se utiliza ese préstamo por otros 20.000 millones de dólares. Quiere decir que Estados Unidos le estaría poniendo a disposición de la Argentina 40.000 millones de dólares. 20.000 por el swap de monedas
que es desembolsado gradualmente, y otros 20.000 por el préstamo del Fondo de Estabilización Cambiaria. Esa es la segunda medida que anunció Bessent. Y la tercera es un poco extraña, es la posibilidad, no la posibilidad, la realidad de que Estados Unidos intervenga directamente en el mercado argentino para poder comprar dólares, para poder comprar pesos con dólares norteamericanos y o para poder comprar en el mercado secundario o primario de deuda, poder comprar deuda argentina. Caramba, eso no lo habíamos visto nunca. Era lo que hablábamos al principio. Vienen los Con esto inaugura una nueva forma de intervención, ¿no? Es claro, por eso te decía al comienzo que más allá de que estamos hablando de la casuística argentina, esto es importante tenerlo presente en toda Iberoamérica, porque ahora que se ensaya en la Argentina, se puede aplicar también en cualquier otro país de Iberoamérica, ¿eh? Nadie está exento, se está ensayando. La Argentina ha sido muchas veces este campo de ensayo de estas experiencias. ¿Qué quiere decir eso? Que Estados Unidos, como decíamos antes, viene con dólares, dólares que más allá que se deban a la Reserva Federal, son dólares que imprime la imprenta de la tesorería norteamericana, ¿verdad? Imprime la Fed, la Reserva Federal. Entonces, con esos dólares impresos, viene Estados Unidos y compra dólares, compra pesos, perdón, retira pesos del mercado para que de esa manera seca la plaza local, para que no haya suficiente disponibilidad. O sea, con esa restricción monetaria, ¿qué provoca? Primero, sequedad de la plaza, hay menos dinero en circulación. El mismo gobierno que está provocando recesión, aumentando las tasas de interés locales. O sea, se provoca recesión económica para poder cumplir con los servicios de la deuda financiera. Esa es la ecuación. Esa es la ecuación. El gobierno provoca recesión para que con los ahorros obtenidos a través de esa recesión puede pagar más intereses de la deuda. Y para alimentarse dólares que no tiene, el Tesoro norteamericano está entrando en la Argentina haciendo operaciones en dólares. Por lo que ha trascendido periodísticamente, lo hace a través de algunos bancos. En primer lugar, lo ha hecho a través del Citibank. Después lo ha hecho a través del Banco Santander y ahora trascendió que lo hace directamente a través de la banca JP Morgan, cuyo presidente ejecutivo general de apellido Diamond está acá en la Argentina. Vino especialmente con el argumento de un congreso financiero, porque aparentemente por lo dicho por el propio Bessent, parece, sería el banco delegado por Estados Unidos, mejor dicho, por la tesorería de los Estados Unidos, para administrar los préstamos a la Argentina. Quiere decir que Estados Unidos privatiza sus servicios de endeudamiento a la Argentina. Lo hace a través de bancos. Y ya han sido varios los bancos norteamericanos que han pedido el mismo privilegio. ¿Mm? Bueno, Poder porque ser aquí operadores. lo que están es vendiendo, la agenda secreta es que Argentina, tanto el sector público como el sector privado van a empezar a vender activos, ¿no? Porque esa eh, recesión lo que provoca es quiebras. Es claro, y no hablemos, ahora me hiciste acordar, no hablemos que entre las premisas vuelve la campaña de privatizaciones que ya ha empezado en la Argentina. Unas privatizaciones que se van a hacer como se hicieron en la época menemista, en la década menemista del 90, ¿no? Utilizando títulos de la deuda pública, es decir, el canje de deuda por patrimonio. La vieja fórmula. No sé si has leído un viejo libro del fallecido Lyndon LaRouche, Narcotráfico, Sociedad Anónima. No recuerdas ese No libro. recuerdo, Bueno, ¿no?
Lyndon LaRouche, que ha sido muy revisionista en ese sentido, adelantaba este tipo de maniobras, ¿no? Estamos hablando de la década del 80 y señalaba cuál fue el origen. En el año 1983, en Vail, Colorado, que es una localidad turística de montaña, de nieve, muy cotizada, se hizo una reunión de banqueros muy importantes donde se planteó por primera vez la fórmula de canje de deuda por activos. Es decir, que los países endeudados de Iberoamérica debían ser forzados a canjear sus deudas impagables por empresas del Estado y otros activos. Esa que fue la llamada fórmula de canje de deuda por activos. Uno de los que lo propuso fue quien entonces era el representante de la banca Morgan en la reunión de banqueros de Vail, Colorado, que era Alan Greenspan, que después fue presidente de la Reserva Federal. Y desde entonces se aplicó. Por eso la ola de privatizaciones en la Argentina que hubo en la década del 90 se hizo utilizando títulos de la deuda pública. Títulos de la deuda pública que fueron reconocidos a mayor valor que el de cotización. Ahora, En ese el momento, tema es que esto de aquí está coincidiendo con todo una oleada de adquisiciones también de tierras, ¿no? Sobre todo en la Patagonia Argentina por parte de actores sionistas. exacto, la gran transformación que hubo en la Argentina en las últimas décadas fue que los grandes terratenientes locales pasaron a ser reemplazados por terratenientes extranjeros. El principal proveedor el principal poseedor de tierras argentinas, creo que hablamos de 700.000 hectáreas Qué bárbaro. en Mendoza y la Patagonia, es el grupo Benetton. Que aclaremos bien que no es sola, hoy en día las empresas tienen el nombre de sus antiguos propietarios, pero hoy en día son grupos empresarios y grupos financieros que controlan a los empresarios. No, bueno. El segundo gran terrateniente de la Argentina es la empresa Cresut, cuyo titular es el banquero Eduardo Elstein, que es uno de los grandes directivos de la secta judía Chabad Lubavitch, que tiene fortísimos intereses en la Argentina, tiene cadenas de centros comerciales, etcétera. Así que efectivamente, entre otras cosas, se da que la Argentina está en este momento eh, siendo desposeída de sus recursos. Fíjate una cosa, la Argentina tiene tres grandes rubros de negocio de exportación. El primero es el negocio agropecuario, desde ya, tradicional, ¿no? La exportación de granos y ganado. El segundo es la de los hidrocarburos, gas y petróleo, fundamentalmente el gas y petróleo de cracking que se hace en la provincia de Neuquén, la Vaca provincia muerta. Vaca Muerta, la provincia patagónica cordillerana. Y el tercero es el gran rubro de la minería a granel, entre otras cosas, incluyendo también el litio. Esos tres grandes grupos, que son los que proveen divisas de exportación a la Argentina, tienen una característica común. Los tres grandes grupos están en manos de empresas multinacionales extranjeras. O sea, los argentinos no explotamos nuestros propios recursos, sino que los recursos son explotados por empresas transnacionales. Segunda característica, esos productos se exportan en forma primaria. Estamos primarizando la economía. Estamos exportando materia prima en bruto sin elaborar para que la elaboración, el valor agregado se haga en otros países. Es lo que se ha dicho 20.000 veces. La Argentina es hoy en día uno de los tres principales productores de litio en el mundo, junto con Bolivia y Chile. Sin embargo, exportamos litio y no tenemos una sola fábrica de baterías de automóviles eléctricos en el país.
y estamos exportando en bruto. Exportamos soja en bruto, en pellets, para que los productos elaborados en soja, perdón, no sé si dije bien, exportamos soja, ¿no? En bruto, en pellets, para que los productos alimenticios se elaboren en China o en otros países. O sea, en la Argentina ha sido desindustrializada progresivamente, haciendo que los grandes grupos económicos financieros que controlan nuestros recursos estén primarizando la economía y monopolizando las tierras y los productos. Oye, El saqueo material. yo creo que es muy claro el panorama que has pintado. Esperemos que este domingo el pueblo argentino dé una lección a toda América Latina y que sea un punto de inflexión en la toma de conciencia del continente. No cabe duda de que van a utilizar todos estos mecanismos para chantajear a la Argentina, todos esos pesos que van a quedar en manos de los Estados Unidos van a ser una permanente espada de Damocles, porque el rato que los inyecten nuevamente en la economía argentina van a terminar afectando la balanza de pagos de una manera brutal, ¿no? Entonces, yo creo que los Efectivamente. chantajes van a continuar con este gobierno, con el próximo, y es indispensable que continuemos avanzando hacia la patria grande, no hay otra alternativa. Permíteme, no sé si estamos ya vencidos con el Sí, tiempo sigue nomás. cerrando, pero quería hacer una importante aclaración para que se tenga en cuenta de lo que va a pasar este domingo. ¿Por qué la angustia del gobierno Milei en estas elecciones parlamentarias, que son elecciones de medio término? No tendría que trastornarse el panorama argentino. ¿Por qué? Porque el gobierno Milei, en el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ratificó el compromiso con hoja de ruta mediante, fecha fin del 25, fin del año 2026, fin del año 2027, comprometió tres reformas estructurales. Primero, la reforma laboral para abaratar el costo laboral del trabajo. Segundo, reforma previsional para abaratar el costo de las jubilaciones y pensiones en el sistema argentino. Tercero, reforma impositiva para tratar de descargar parte de la presión impositiva, pero subiendo el costo de los servicios públicos, que La misma agenda que en Ecuador, igualito. en Ecuador. Ahora, ¿qué ocurre? El gobierno Milei durante 2 años ha faltado a la regla elemental de que cualquiera que haya pasado por la facultad para claustros universitarios lo sabe, como en mi caso en finanzas públicas, ¿no? Sabe que el presupuesto es el plan económico valorizado de un gobierno, ¿verdad? Por definición, ¿qué es un presupuesto? El presupuesto es el cuadro de proyecciones del plan económico de un país, de un gobierno. El gobierno Milei, desde que asumió, no tiene presupuesto. Se maneja por decretos de necesidad y urgencia. Se maneja en forma dictatorial. No ha habido presupuesto en el año 2024 ni el 2025 y se está discutiendo en forma muy nebulosa sobre el presupuesto 2026 porque están esperando ver cuál es el acuerdo con Estados Unidos y el Fondo Monetario para tratar de aprobar un presupuesto a imagen y semejanza de las exigencias del Fondo y de los Estados Unidos. Pero no sabemos si por tercer año el gobierno se va a mandar la irregularidad de gobernar sin presupuesto. Ahora bien, el gobierno ya ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional estas tres reformas estructurales que van a cambiar fuertemente la composición de la economía argentina, pero para eso no puede hacerlo ya por decretos de necesidad de urgencia, sino que tiene que hacerlo por leyes del Congreso. Para hacerlo por leyes del Congreso necesita mayoría parlamentaria. Y ahí viene la importancia de las elecciones parlamentarias de este domingo. Porque si el gobierno no llega a reunir una mayoría parlamentaria propia, no puede aprobar las reformas estructurales que ya firmó y se comprometió a hacer con el Fondo Monetario.
con lo cual peligra la estabilidad del gobierno, porque entonces, con toda razón, la paciente Cristalina Georgieva y el paciente secretario del Tesoro Bessent y el paciente presidente de los Estados Unidos Trump nos mandarían al diablo y dirían, bueno, espere, búsquense otro presidente para hacerlo. Tengo acá, esto es noticia oficial periodística, los términos en que el presidente Trump se refirió al salvataje de la Argentina, que como argentino en realidad nos harían pasar vergüenza. Son 3 párrafos, te los puedo leer. Claro, sí. Eh, en el mismo avión presidencial le preguntaron hace 3 días a Trump sobre el salvataje a Milei, ¿no? Bueno, yo creo que el presidente Trump, no sé con qué grado de senilidad le hace competencia al presidente Biden, ¿no? Porque cada día dice cada cosa que no sé qué. Pero dijo lo siguiente, el presidente Trump, para ayudar a Milei, ayudar entre comillas, le respondió a una periodista: la Argentina está luchando por su vida. Dijo, hablando del rescate, no tienen nada, se está muriendo. Dicho por Trump hace 3 días, cuestionado por una periodista por la posibilidad de que Estados Unidos compre carne argentina para ayudar las exportaciones argentinas, cosas que están protestando los farmers norteamericanos, porque los farmers norteamericanos dijeron, no, un momento, Estados Unidos le da un swap, le da un préstamo de 20.000 millones, y a nosotros que somos los productores norteamericanos no nos da línea de ayuda, que tienen toda la razón del mundo. Es decir, lo apoya porque es el único aliado importante que tiene en Iberoamérica. Y entonces dijo, hablando de esta expresión norteamericana que perjudicaría a los productores estadounidenses, como ya pasó con la soja, Trump se ofuscó y respondió: señorita, usted no sabe nada de esto. Argentina está luchando por su vida. Están luchando por su vida. Argentina no los beneficia en nada. ¿Entiendes lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada. Están luchando muy duro por sobrevivir. Están muriendo, justificó Trump. Textual, sí, leído y reproducido. No me defiendas, compadre, es el dicho que hay acá, Héctor. Claro, lo han publicado. Trump, no me defienda, porque lo dijo, dice, Trump dijo que intentará ayudar a la Argentina a sobrevivir en un mundo libre, sobrevivir en un mundo libre, porque le gusta el presidente Milei. Creo que está intentando hacerlo lo mejor que pueda, pero no hagas que parezca que lo están pasando bien, están muriendo, están muriendo. Bueno, Dicho, hombre, yo creo que ha estado clarísimo. Te agradezco muchísimo. Un gran abrazo, Héctor, y a través tuyo a todo el pueblo argentino. Que los bueno, hermanos puedan remontar estos momentos difíciles lo más pronto posible. ¿Ah? igualmente, por quienes piensen como nosotros ahí también en Ecuador, mándame el link para difundirlo, y de paso difundo también tu programa, y te agradezco la entrevista. Muchas Muchas gracias a gracias. ti, hombre. Un gran abrazo. Que pases bien.